Bueno, lo que quería hablar en este video, que va a ser la segunda parte de este video que se está viendo ahí en pantalla, que esa es la captura de pantalla de la presentación inicial, donde hablaba, bueno, del factor de potencia, que había salido la noticia de que, bueno, iban a multar usuarios y explicaba qué era el factor de potencia, si me lo van a cobrar, no me lo van a cobrar. Bueno, acá hice una segunda parte midiendo diferentes artefactos porque es lo que me interesa mostrar y voy a dividir el video en tres partes. La primera va a ser, como me gusta a mí en los videos, hacer como un cuentito intuitivo de a qué se refiere, con el factor de potencia, el coseno phi, etcétera, etcétera. Luego voy a hacer unos cálculos y ver cómo bajar los datos de la factura y poder calcularlo. Bueno, y después medir unas lámparas, que eso es lo que voy a contar al final, porque la conclusión de este video va a ser justamente como, ojo qué lámpara pones, porque a veces puede llegar a tener problemas, pero bueno, lo voy a ir desarrollando de a poco. La idea es que voy a hacer un cuentito intuitivo de, bueno, mucha gente piensa que esto del factor de potencia es tengo que consumir menos potencia, tengo que empezar a pagar cosas en mi casa. No. Cuanto más consumo, más feliz está la prestadora de luz porque me cobra más. No es consumir menos watts, sino es consumir eficientemente, que hay algo ahí de algo reactivo versus algo activo y una potencia aparente. Bueno, eso lo cuento en el otro video, pero voy a hacer este cuentito. Supongamos que este dibujito mío de Paint, que el puente es el tendido eléctrico. De un lado del puente está la generación, quien genera la electricidad. Y del otro lado está el consumidor. Y el camioncito con las pelotitas va a ser como los watts que consumo. De hecho, no le voy a poner unidad, es, bueno, un número voy a consumir. La idea es que el consumidor, yo por ejemplo en mi casa voy a conectar algo y voy a empezar a pedirle potencia al sistema y por el cable, en esta analogía, por el puente va a venir un camioncito con 10 pelotitas. Yo en ese caso estoy consumiendo 10, que no le pongo unidad. Enchufe algo y me pide 10. Entonces pido 10, viene el camioncito, me deja las 10, me consumo las 10 y el camioncito vuelve vacío. Y entonces a fin de mes me viene la factura de electricidad con tener que pagar 10. O sea, no le estoy poniendo unidad. Es lo intuitivo, pero es como alguien dice, no tiene ningún tipo de sentido porque es obvio lo que estás diciendo. Es si consumís 10, te traen 10, gastás 10, pagás 10, todo 10. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque en ese caso sería una potencia 100% activa. Es lo mismo que cuento en el otro video, pero quiere decir que todo lo que transportaron es todo lo que me consumí. Es 100% consumible, digamos, todo. Eso es una potencia activa. Ahora, ¿qué pasaría en el caso, que lo cuento en el otro video, de los elementos que son reactivos, que son lo que sean bobinas y capacitores? Una bobina la encuentro en un motor, en un transformador, etcétera, etcétera. En el video anterior hago todo un desarrollo que por el desfasaje que se produce entre tensión y corriente, los elementos reactivos no consumen potencia, sino que la toman y después la devuelven. Entonces algo 100% reactivo es de laboratorio, digamos, pero digamos va a ser, en vez de esta analogía de consumirse todo, devuelve las 10 pelotitas. Pide 10, no consume ninguna, no me cobran nada, no me consumí nada y devuelvo 10. Ahí es donde la empresa de electricidad me dice, estás molestando vos. Bueno, eso ahí va a venir la penalidad, pero en este caso, que sería casi de laboratorio, es una potencia 100% reactiva. Es toda la potencia que llegó, no consumí nada y la devolví todo. En general, los elementos que tengan bobinas o capacitores, pero generalmente se lo explica con bobinas, donde tengo motores o transformadores, va a ser una sumatoria de los dos. Va a haber parte que consumo y parte que devuelvo por ser una bobina. Bueno, y hay un número de que no me puedo pasar de tal límite. Pero hagamos el cuentito ahora con menos pelotitas. Supongamos que el consumidor enchufa algo que pide 2. No tiene unidad, estamos diciendo. Consumo 2. Viajan 2, me dejan los 2. En la factura me viene 2 y el camioncito vuelve vacío. Bueno, supongamos el caso siguiente. Viajan 4, estoy consumiendo 2 y devuelvo 2. Los kilowatts que consumí a fin de mes son exactamente los mismos. De hecho, en este ejemplo sería 2. De hecho, no hay duda que me consumí 2. Nada más que ahí la empresa de electricidad me dice, me hiciste llevar 4 para consumirte 2 y me devolviste 2. Estás molestando. Estás cargando el sistema, ahí puede llegar a haber pérdida, etcétera, etcétera, porque estás devolviendo potencia. No solo estás devolviendo potencia, sino que estás pidiendo de más. Eso es lo que pasa con el elemento reactivo. En este ejemplo vienen 6, consumo 2, voy a consumir lo mismo, pero devuelvo 4. Acá cada vez se enoja más
la prestadora de electricidad me dice, estás pidiendo un montón, siempre para consumir 2 y estás devolviendo lo que te sobra. En este caso es un caso completamente extremo de van 8, consumo 2 y devuelvo 6. Bueno, eso es un factor de potencia cada vez peor, porque cada vez estoy haciendo más desperdicio para consumir lo mismo. ¿Quién hace eso? El electrodoméstico que tenga parte reactiva. En realidad en un hogar no se cobra, al día de hoy, 2024, no se cobra. Hay algunas excepciones de si tenés un medidor trifásico a partir de 300 kilowatts, pero la idea es que no se cobra en los hogares, por lo menos para hasta el día de hoy, si esto aplica a industrias, comercios, etcétera, etcétera. Pero en general voy a mostrar que en el promedio general de una casa, el factor da bien, igual. Salvo que sea una cosa rara. A ver, un motor puede desfasar. Un motor de una heladera en el promedio de una casa no se compensa, que ahora lo voy a mostrar. Ahora, tengo 14 heladeras en una casa, me va a dar mal, pero hay algo que no concuerda con... Nadie tiene 14 heladeras en una casa. Bueno, entonces en general va a dar bien, pero voy a mostrar unas cosas de unas lámparas al final. La idea es que si yo veo, esta es una factura de luz que hay de una página de cómo entender tu factura, que creo que es de Edesur, donde hay lo que se llama la potencia consumida real, que es la activa, 590 kilowatts en este caso, y potencia reactiva, que son 61 kilovolampere, pero sería como si fuera una especie de lo que yo cuento de todo lo que viajó. Vos consumiste 590 y estás devolviendo, en este caso sería, por ejemplo, en esta analogía, estás devolviendo 61. Bueno, y hay una cuenta de cuánto estoy devolviendo. En un momento, hay un momento de que si devuelvo cierto límite o paso cierto límite, me empiezan a cobrar. De hecho, acá dice coseno phi 0,99. Entonces, ahora voy a hacer las cuentas de, bueno, ¿cómo lo calculo en mi casa por más que en una residencia no se cobre? Yo acá encontré otra factura por internet, donde estoy viendo que la potencia activa es 145 kWh y la potencia reactiva 123. Ahora también lo voy a calcular, pero ahí me están diciendo que el coseno phi da 0,76. O sea, con estos dos datos lo puedo averiguar y esto es un coseno phi malo. Pero en un hogar al día de hoy eso no se cobra, eso podría estar porque justo usé muchos motores y tenía las demás cosas apagadas, pero bueno, en definitiva ahora voy a ver cómo lo calculo. La idea es que ese triangulito que aparece en todos lados es que la potencia activa es este cateto, que es todo lo que yo estoy consumiendo. En la analogía son las pelotitas que el camioncito me dejó y me las consumí yo. Y la potencia reactiva es eso que estoy devolviendo. La cuestión es que cuando yo hago ese triángulo, va a tener un ángulo. Y el coseno de ese ángulo va a ser ese famoso coseno phi. Es simplemente el coseno de este ángulo. Si cambian los catetos, va a cambiar el triángulo y va a cambiar el ángulo. Entonces hay un momento donde a partir de tal ángulo me empiezan a cobrar porque me dice, estás devolviendo mucho, estás pidiendo mucho. ¿Y de dónde saco? ¿Cómo cancelo esa potencia reactiva? Son propios del comportamiento de los elementos que tienen componentes reactivos. Todo lo que sea bobina, motores, transformadores, reactancias y todo lo que sea capacitivo que ahora voy a ver. Pero es como que tengo que convivir con eso. Compro un motor y va a tener de las dos. Entonces tengo que convivir con eso y cuando es mucho se corrige ese factor de potencia que le voy a mostrar. A ver, en el ejemplo que yo veía de esa factura, esta que tenía 145 activo y 123 reactivo, si amo el triángulo es, bueno, esos datos. Y ahora voy a ver cómo hacía que esa factura decía que daba un coseno phi de 0,76. La idea es que tengo que hacer el coseno de este ángulo. El tema es que el ángulo no lo tengo. Bueno, un poquito de trigonometría. La tangente me involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea que la división de esto sobre esto me va a dar la tangente de ese ángulo que no conozco y la inversa de ese número me da el ángulo. Entonces, 123 dividido 145, de ese ángulo que no conozco, la tangente de ese ángulo me da ese número. Entonces, si hago la inversa de la tangente, me dice que es un ángulo de 40,3. Ahora, si hago el coseno de ese ángulo, me da 0,762, etcétera, etcétera, que eso es lo mismo que estaba en la factura. Coseno de 0,76. Si bien el factor de potencia y el coseno no es exactamente igual,
En este caso lo voy a contar como que es lo mismo, pero bueno, para ver de dónde sale el número. Ahí entonces es como llego al que con esos dos datos que están en la factura me da un coseno phi de 0,76. Después hay que ver si es un hogar, si se cobra, si no se cobra, de todas las salvedades, pero en principio, si la reglamentación me dice, que ahora voy a mostrar, que pasó de 0,85 a 0,95, en este caso, si me estuvieran cobrando, si yo fuera una fábrica, me cobrarían un montón porque estoy con un factor horrible. Esta es la captura de pantalla de una parte de la nota esa que decía era un copy-paste porque no explicaba nada, pero dice que hasta la entrada en vigor de esta nueva resolución, el factor de potencia mínimo aceptable era de 0,85. Quiere decir que cuando vos armás el triángulo con los dos datos, no te podía dar por debajo de 0,85. Lo que se hizo ahora es aumentarlo a 0,95. Quiere decir que la parte reactiva ahora tiene que ser mucho menos, porque un ángulo 0, digamos que es todo activo, da 1, que es el ideal. Un ángulo 90 grados, que es casi de laboratorio, da 0. Ahí voy preso, casi en el sentido de me matan ahí porque es bajísimo el factor, pero nunca se llega a ese factor tan bajo. Pero la idea es que de 0,85 lo tengo que mejorar a 0,95 en esto de lo que dice la resolución, que podrían ser multados, sobre todo si es una industria. A ver, jugando entonces con eso de trigonometría, la idea es que el coseno de este ángulo, de cualquier cálculo que haga, me tiene que dar 0,95 o más, hasta 1, lo que dice esta reglamentación. Ahora, si yo lo calculo con la tangente, porque ahí para el coseno necesitaría estos dos datos, que hay cálculos de, bueno, con este y con este, nada más que yo lo reconstruí. Ahora, si yo tengo los dos datos del cateto opuesto y el adyacente, cuando hago la tangente me tiene que dar un ángulo 0,33 o menor. Estoy hablando de lo mismo, no es una cosa o la otra. Nada más que si calculo el coseno, hay un número, el límite está en 0,95. Si calculo tangente está en 0,93, en 0,33. Y también que equivale a lo mismo a que este cateto no sea mayor a un 33% respecto de la potencia activa. No es que elijo en cuál me fijo, los tres me están hablando de lo mismo y ahora lo voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que esta es la factura que me viene. Tengo 1000, no le estoy poniendo unidad, 1000 de activos y 500 reactivos. Eso es lo que me midieron en el medidor. Si me fijo en el porcentaje, que sería la parte reactiva, este cateto, me dice que no puede ser mayor a un 33% del activo. 500 respecto de 1000 es el 50%. O sea que yo ya sé que me voy a pasar ahí, porque me dio arriba del 33%. También me dice que el ángulo, la tangente de ese ángulo, tiene que dar 0,33 o menor. Cuando haga esa división, 500 dividido 1000 me da 0,5. O sea, me dio mayor a 0,33. Que ya sabía que estaba mal, porque no es que busco en qué número me da bien, en qué número me da mal. Es lo mismo. Si el porcentaje es mayor al 33%, todo lo otro va a dar mal, porque estamos hablando de lo mismo. Y entonces digo, bueno, ¿y qué coseno phi tiene? Que sé que va a dar mal. Va a dar por abajo del 0,95. Hago la inversa de la tangente, calculo el ángulo, que es un ángulo de 26,56. Hago el coseno y me da 0,89. Entonces, si yo sería una industria o alguien que puede ser penalizado, me dicen, mira, tu factor está dando mal. Quiere decir que si lo miro en coseno, dio por debajo de 0,95. Si lo miro en tangente, dio por arriba de 0,33, que me daba 0,5. Si miro el porcentaje, esto es más del 33%. Estoy hablando siempre de lo mismo. Bueno, y ahí alguna penalidad voy a tener, pero la idea es que hay mucho reactivo comparado con lo activo. Entonces ahí hay que corregir algo. Pero yo acá hice el mismo triangulito achicado, digamos, al 50%, porque insisto con esto que mucha gente, o lo veo en televisión, que dicen, estás consumiendo mucho. Es como, acá estoy en penalidad y en la factura me vino 1000. O sea, 1000 con una advertencia o con una penalidad de, che, son 1000 que desperdicias un montón. Entonces alguien dice, bueno, apago toda la mitad. Entonces, acá tengo el mismo triangulito que digo, me va a venir 500 en la factura de luz. Por supuesto que voy a gastar la mitad. Pero sigue siendo igual de peor que antes, porque 250 respecto de 500 es el 50%, es el mismo mal factor que antes. De hecho, si hago la división para ver cuánto es el ángulo de la tangente del ángulo,
me da 0,5 por arriba de 0,33, porque es el mismo que antes. Y si digo, bueno, y el coseno phi, miro el coseno, 0,89. De hecho ya sabía, porque es el mismo. Entonces, esto es lo primero de que no es gastar menos, es los dos, está bien, uno gasta la mitad que el otro, pero igual con el mismo grado de penalidad y de corrimiento. La idea es que, por ejemplo, cuando lo que se dice de cuando tengo bobinas, motores, lo que sea, se compensa o se corrige ese factor con bancos de capacitores. ¿Por qué? Supongamos el mismo triángulo, 1000 activo y 500 reactivos. La bobina y el capacitor, los dos son reactivos y los dos producen un desfasaje pero en sentido opuesto. Entonces uno compensa al otro. Por ejemplo, si yo tengo bobinas, motores, medí todo lo inductivo, que me da, no le pongo unidad, pero 500 de reactivo, y hago un cálculo, hay que hacer el cálculo para ver qué capacitor, pero pongo capacitores que me den 250, los dos son reactivos, pero con signos opuestos. Entonces, 500 de bobina con 250 de capacitor no es que da 750. Se compensan y da uno resta al otro y da 250. Entonces, en este caso estoy viendo cómo de acá a acá compensé. Porque el ejemplo de arriba ya habíamos visto que... Ahora directamente voy a hacer la división para no hacer tanto cálculo, pero 500 dividido 1000, eso sería la parte de la tangente, tenía que dar de 0,33 para abajo, da 0,5. En este caso que compensé, me siguen viniendo 1000 en la factura de luz, porque en los dos gasté 1000, pero cuando hago la división, me da de 0,33 para abajo. Corregí el factor y ahí me dicen, ah, bueno, lo que estás devolviendo ya está dentro del marco que te perdono, o no te cobro. Pero vamos a hacer el coseno igual de eso. Averiguo con la inversa de la tangente qué ángulo es, calculo el coseno, da 0,97. Está por arriba de 0,95. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Porque alguien dice, bueno, y en una casa, qué sé yo, tengo una heladera y un lavarropa. No tengo más motores. Y en general el promedio, con todas las demás cosas que hay en la casa, van a ver que compensa y da un factor por arriba del 0,95 en promedio si está todo más o menos bien, como sucedía en esta factura. En esta factura que yo veía, con este consumo activo y este reactivo, daba un coseno de 0,99. Algo está devolviendo porque hay parte reactiva en una casa, pero es un triángulo que es muy achatado, es casi todo activo. Entonces, en general, por más que tenga motores, me va a dar algo así, salvo que, insisto, tengo una empresa no declarada dentro de mi casa y estoy lleno de motores, hay algo que va a dar mal porque hay algo que estoy haciendo trampa, digamos. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo solo mi universo reactivo? No son bobinas, no tengo ningún motor en mi casa, no tengo ningún transformador, no tengo nada. Y tengo capacitor. Y alguien dice, ¿cómo capacitor? O sea, voy a conectar un capacitor al tomacorriente, no tiene ningún sentido, es para molestar a la prestadora de luz. Molestarlo y encima me van a cobrar multas si es que me cobran. Pero lo importante de acá es que como va en el sentido opuesto, el triángulo me queda dado vuelta, pero el ángulo es el mismo. O sea, este es el mismo peor factor de potencia que veíamos antes. ¿Pero por qué traigo a colación esto? Porque si bien en algunos lados puede estar la medición separada de si lo reactivo es inductivo o capacitivo, la cuestión es que las lámparas LED, que era lo que me interesaba mostrar, tienen adentro, para que funcione, o una fuente de alimentación electrónica, o una fuente de alimentación capacitiva, porque es una forma muy barata y fácil de hacer la fuente de alimentación, y el tema es que ahí la empresa de electricidad ve como un gran capacitor y las lámparas producen desfasaje. En principio en una casa no me importa, pero ahí voy a ver cómo, bueno, vamos a analizar lámparas. La idea es que esta es una lámpara cualquiera que encontré por internet de LED, donde adentro tiene un circuito electrónico, que puede ser una fuente electrónica que tiende a dar muy cerca de 1, 0,9, 0,95, 0,999. Pero estas son de las que llaman capacitivas, que esto es un capacitor donde los 220 volts los disminuyen para prender los LED que funcionan con pocos voltios, no con una fuente, sino con un capacitor. O sea, no estoy explicando por qué sucede eso, pero es una forma muy fácil. Le pongo un capacitor y ya tengo toda la fuente armada. El tema es que la empresa de luz ve casi en su porcentaje, esa lámpara es 90 y pico % de capacitor, y eso es un capacitor que desfasa, y las lámparas estas desfasan un montón. En el promedio de una casa no me importa, pero hay que tener cuidado si empiezo a poner un montón de lámparas. Insisto que en una casa por hoy no se cobra, pero quizás en algún día me cobran y voy a ver unas mediciones ahora. Supongamos que
Esta sería la lámpara, que la lámpara esa tiene un factor horrible que tiene 1000 de activo y 500 reactivo. Ya vimos que con 1000 y con 500 si hago la cuenta me da mal y estoy en penalidad. Ahora, si yo conecto otras cosas en mi casa, porque tengo un montón más de cosas que una lamparita, todas las cosas de la casa tienden a tener, salvo que sea algo que corra mucho el factor de potencia, tienden a tener casi 1. Entonces es casi todo activo. Por lo tanto, se le va a sumar a este triángulo nada más que una parte de un cateto que es de la parte activa. Por ejemplo, imaginemos esa lámpara LED que tenía 1000 de activo y 500 de reactivo. Si hay otro dispositivo, no sé, una NAFE, un televisor, algo que tienda a ser 1 y son 900 más de consumo, el triángulo completo, lo que me viene en la factura de luz son 1900 de activo con 500 de reactivo. Cuando hago la cuenta, la lámpara sola daba mal, pero en el total de las cosas conectadas, si fuera este ejemplo, me da bien. Entonces no es tan preocupante. Vamos a hacer la cuenta primero la lámpara sola, que ya la habíamos hecho. 500 sobre 1000. Sé que da arriba de 0,5, entonces me va a dar mal, pero igualmente averiguo el ángulo y hago el coseno. Me da 0,89. Si tenía que tener de 0,95 para arriba, estaría en penalidad. Ahora, con los 900 que agregué, que es algo que prendí y en el consumo de luz me vino 1900 de activo y 500 de reactivo, hago la cuenta, 500 sobre 1900. Eso, averiguo el ángulo y averiguo el coseno y me da 0,967. Quiere decir que ahí ya no estoy en penalidad. Bueno, la idea es que hay lámparas que tienen muy mal factor de potencias y hay otras que son mejores. Y en el promedio de una casa medio que es todo lo mismo. Pero lo que quiero mostrar es, bueno, ¿qué pasa si empiezo a tener mucha cantidad de lámparas respecto de lo demás que tengo conectado? Ahí empiezo a estar en penalidad porque hay lámparas que son malas de por sí. La idea es que si fuera esta misma lámpara que estoy poniendo el ejemplo de 1000 activo y 500 reactivo, ya hicimos la cuenta de que no me puedo pasar de un 33% de activo. Quiere decir que hasta 333 puedo gastar de reactivo respecto de los 1000 si estoy consumiendo. Entonces, esa lámpara se está pasando por 170. Esta parte es excedente. Se pasó. De hecho, vamos a hacer la cuenta. Hasta 330 dividido 1000 me da, bueno, justo ahí en el 0,33, pero voy a calcular el ángulo y calculo el coseno 0,949, ahí hay un decimal, pero eso es 0,95, es como hasta ahí. Si consumís más reactivo, o menos activo, no importa el porcentaje, empezás a estar en penalidad. Entonces quiere decir que esos 170 son los que me están sobrando, digamos, son los que me penalizan. Ahí hay que ver cómo lo toma la empresa o cuando se penaliza de, bueno, hay cuadros tarifarios, etcétera, etcétera, pero quiere decir que devolveme hasta 330 en este caso. 170 ya es demasiado. Me estás devolviendo el camioncito con muchas pelotitas de tenis. Bueno, ahí es donde me van a cobrar la multa sobre este número. Bueno, miremos este caso donde hicimos mediciones. Nicolás, mi colega, hizo mediciones sobre distintas lámparas. Entonces va a ver el factor de potencia de cada una de las distintas lámparas. Este es un reflector de, bueno, 20 watts, pero cuando lo conecta, acá se va a ver la corriente que consume, pero bueno, el factor de potencia. Ahí lo tapa porque si no es imposible filmarlo. Y este reflector va a oscilar entre 0,93 y 0,94, va a oscilar por ahí. Tiene un factor de potencia muy bueno. Pero lo que quiero mostrar es que ahora él va a mostrar acá, tiene un reflector con una lámpara halógena que da 1, porque es puramente activa, de mucha potencia, que lo que quiere simbolizar acá es como todo lo otro de la casa, que es casi todo activo y es mucho más. Entonces, la idea es que a este reflector que está oscilando en 0,93, 0,94, le va a enchufar en la zapatilla eso, y eso lo va a compensar, porque va a hacer el agrandar el cateto de la parte activa. Y tiende a 1. De hecho, eso es el consumo normal, entre comillas, de una casa. Da casi 1. Puede estar dando 0,999 porque no tiene muchos decimales. Pero en general se compensa. Bueno, ahora vamos a ver lámparas que sean peores, que tengan peor factor de potencia. Esta es una lamparita que es más chiquitita, de mucho menos consumo. Ahí se ve que son 4,5 watts. Voy a consumir menos, va a iluminar menos
que aquel reflector de 20 watts. Pero esta tiene un factor de potencia horrible porque es capacitivo. Adentro es capacitivo. Entonces vamos a ver que acá el factor de potencia ni cerca va a estar de 0,90 o 0,93. Va a oscilar en 0,60 y pico, 0,59. Ahí se estabiliza 0,60, 0,59. Esto es un factor de potencia pésimo. Si tuviera solo esto en mi casa y me cobran penalidad, me cobran un montón, porque estoy muy por abajo de 0,95. Pero cuando enchufo esa lámpara que simboliza todo lo activo de la casa, tiende a dar 1. De hecho, iba a bajar un poquito, pero tiende a dar 1, o sea que 0,97. Y está todo ok. Una lámpara muy mala, en el promedio de una casa no pasa nada. Ahí conecto una lámpara de 12 watts, que también es capacitiva, que va a dar mal el factor. Pero cuando enchufe esta que es activa, que simboliza, insisto, todo lo activo de la casa, se va a compensar. Esa va a estar por 0,60 monedas. Ahí se estabiliza, de hecho fluctúa mucho esa. Pero ahí más o menos 0,65, 0,67, que está mal. Pero al agregarle lo otro, que es 100% activo, no va a llegar a 1, pero va a estar muy muy cerca y no voy a estar en penalidad. De hecho, ahí se va a estabilizar en 0,97. Ahí. Y también estoy bien. ¿Quiere decir que la lámpara dejó de ser mala? No, es mala, pero en la sumatoria de todo no pasa nada. Acá va a enchufar la misma lámpara que tiene el mismo problema, pero es de menos consumo. ¿Qué quiere decir? Va a tener el mismo mal factor de potencia, pero es un triángulo más chiquitito. Entonces cuando le enchufe esta que se activa, va a estar más cerca de 1. Antes daba 0,97 la compensación. En realidad no es compensación, estoy gastando más, pero estoy gastando más de la parte activa. Y ahí va a conectar y va a estar cerca 0,90, más arriba de 0,97, porque este es un triangulito chiquito. Ahí quedó, en 0,99. Y ahora va a medir una última lámpara que también tiene un mal factor de potencia porque es capacitiva y va a ser similares a esta. Va a andar en 0,60 y pico, que es un muy mal factor de potencia, pero cuando tenga conectado, insisto por última vez, todas las demás cosas de mi casa que van a consumir más, voy a gastar más kilowatts, pero que es activo, ensancha el cateto y el factor de potencia me va a dar mejor. No es que lo estoy corrigiendo, estoy consumiendo más de lo bueno, entonces el ángulo me da menos. Ahí va a conectar la lámpara y de 0,70 a 0,60 y pico va a tender casi a 1. Bueno, esa es la idea. La cuestión es que, bueno, ¿para qué todo esto que me estuviste explicando? Porque supongamos lo siguiente. Supongamos en un comercio. Un comercio que no necesite necesariamente electricidad para funcionar. A ver, que no sea un almacén que tenga que prender heladeras, que no sea, no sé, un ciber que tenga que tener las computadoras enchufadas, que no sea lavarrap, que tenga que tener lavarropas prendidos todo el día, que de hecho eso habría que ver si no corre mucho el factor de potencia, pero se me ocurre un local de ropa, digamos, donde no necesita necesariamente electricidad para funcionar, pero va a tener que tener luces conectadas, etcétera, etcétera. Con esto no quiero decir que quien me esté viendo y vaya a tener un local de ropa salga corriendo a sacar las luces de lo que voy a mostrar ahora, pero podría llegar a pasar este caso. Supongamos que ese local tiene 2 probadores y cada probador tiene 2 lámparas. Entonces están prendidas para cuando yo entro, me pruebo la ropa, etcétera, etcétera. Entonces empecemos a contar. 2 lámparas del primer probador, más 2 lámparas del segundo probador. Más tiene en el ambiente donde yo elijo la ropa, donde es el negocio en sí, hay 6 lámparas más. Ya van 10. Después tengo una vidriera doble donde cada vidriera tiene 2 lámparas que ilumina los maniquí. Son 4 más. Y afuera tengo una guirnalda con luces para llamar la atención de la gente que pasa. Y entonces son 6 lámparas más. Llegué a 20 lámparas. ¿Y qué más voy a tener en el local de ropa? Una laptop para hacer las compras, el inventario, etc. Un postnet para cobrar. El módem de internet y se me acabaron las cosas que tengo conectadas. Entonces este es mi universo del 100%. Y lo que queda claro ahí es que la mayor cantidad de cosas conectadas ahí son lámparas. Entonces, si esas lámparas son de aquellas que mostré que tienen un factor de potencia de 0,60 y pico y me penalizan, porque en los locales se penaliza si está por debajo de 0,95, estos electrodomésticos que tenderían a ser un factor 1 son muy chiquitos comparado con esto. Entonces quizás la suma total me da mal. ¿Por qué? Porque hay muchas lámparas.
La respuesta es que sí, pero no porque haya muchas lámparas, porque son muchas lámparas malas, con un factor de potencia pésimo. Si yo cambio todas esas lámparas por lámparas que tengan un buen factor de potencia, no tendría penalidad. Ahí también está la explicación, si bien se rige muchas veces por marca, de por qué una lámpara me sale 5 veces más que la otra, si es de la misma potencia, se ve igual, porque quizás una tiene una fuente capacitiva que es muy barata y muy fácil de hacer, y la otra tiene una fuente electrónica. En el promedio de una casa me importa muy poco, pero cuando la lámpara está sola, esa es la que empieza a inclinar la balanza, y una lámpara capacitiva tiene un pésimo factor de potencia, y si la mayoría de mi consumo son de esa familia de lámparas, es todo mal lo que está dando. Y un caso más, por ejemplo, casa de fin de semana, casa de partido de la costa, donde está todo el tiempo casi vacío. De hecho, la gente cuando se va quizás desconecta todos los electrodomésticos y deja una o dos lámparas que se prendan de noche así sola como para simular de que hay gente. Quizás si son esas mismas lámparas y tengo 3 lámparas que se prenden, una acá, adelante, una atrás, etcétera, etcétera, el 100% de lo que estoy consumiendo quizás durante 2 meses que no fui a esa casa son lámparas. Es muy poquito lo que consumo, los kilowatts. Pero como son de las lámparas que tienen mal factor de potencia, consumo muy poco con una penalidad horrenda porque el triángulo me dio espantoso. Entonces, la conclusión de lo que quería mostrar acá es que siempre se habla del factor de potencia de los motores, de la parte inductiva, de bajarlo con capacitores, pero ojo con lo que sea capacitivo. Y las lámparas de LED, muchas de esas lámparas, la fuente es capacitiva. En el promedio de la casa, insisto que da bien, pero cuando mi universo de lo que estoy consumiendo son muchas de esas lámparas y esas lámparas son de las que tienen mal factor de potencia, estoy en un problema. Entonces, cuidado con este tipo de lámparas capacitivas, porque cuando son muchas comparado con lo demás, empiezo a tener problemas. Y hoy no se cobra en hogares. Quizás el día de mañana en algún momento se empieza a cobrar y acá estoy al horno.